Buenas tardes, bienvenidos. De nuevo, un viernes más, doy la bienvenida a todas las personas que por medio del canal YouTube Miguel Palacios y el seminario de las piedras al reino del Mesías estamos estudiando desde la manifestación de Dios por medio de los pozos del monte Sinaí, de piedras, de zarzas, el primer templo, el segundo templo, el periodo intertestamentario, donde abarquemos el tiempo de los selúcidas, el tiempo del helenismo, el judaísmo, la separación que va a tener a partir de Nehemías y Esdras la historia bíblica con el comienzo de la historia del judaísmo y todos los elementos que el judaísmo aporta. Y vamos caminando de la mano. También estuvimos estudiando sobre los manuscritos del Mar Muerto, cuando abarquemos los esenios, los fariseos, los saduceos. Todas estas clases las tenéis aquí en el canal. Esta es la 8ª clase y de aquí ya tomaremos un punto de reflexión donde ya abarcaremos después de esta clase la historia eclesiástica, la historia de la Iglesia, hasta que lleguemos pues al reino del Mesías, al reino final. Bien, en esta tarde, en esta clase número 8, vamos a hablar sobre el calendario judío, las fiestas de Israel, que es una sombra del Mesías. Es una sombra del Mesías y es lo que vamos a tocar en esta tarde, que las fiestas de Israel son sombras de lo que ha de venir. Bien, vamos a comenzar. Comenzamos ya en esta tarde para ver pues lo que es en contexto de las fiestas bíblicas o las fiestas judías. Dice en Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17, el apóstol Pablo dice: nadie juzgue en comida, bebida, luna nueva, o días de reposo o fiestas, todo lo cual es una sombra de lo que ha de venir. Es decir, que aquí Pablo señala los días de reposo, las lunas nuevas y fiestas. ¿Qué fiestas? Las fiestas se refieren a días marcados en el calendario. Tengo que hablar a manera de introducción en esta clase número 8 de que las diferentes culturas tienen diferentes calendarios, ¿no? La cultura de los mayas, la cultura de los aztecas, la cultura occidental tiene un calendario gregoriano que está basado en un anterior calendario que es el calendario romano. Calendario es una medida de tiempo que, como otras culturas, aztecas, los mayas, los romanos, los chinos, la cultura china tienen pues nombres incluso para sus años, no comienzan igual que el año occidental y entonces hay diferentes calendarios. El calendario de Israel pues es otro calendario, es un calendario que Dios le dio a Israel en ese calendario y le dijo: este será el primero de los días del año para vosotros, el 14 de abril, que tiene que ver con la salida de Israel de la esclavitud de Egipto. Nuestro calendario está creado por los romanos. En un principio tuvo 10 meses, luego en el desarrollo del imperio o de la historia de Roma se añadieron 2 meses más, ¿de acuerdo? Tenían 10 meses. Y el calendario romano pues tenía una serie de fiestas, ¿de acuerdo? Empezaba en marzo, luego se añadió enero y febrero, pero en su principio empezaba en marzo con 10 meses y terminaba en diciembre, pero luego se agregaron 2 meses más, enero y febrero. No siempre fueron 12, fueron 10 en un principio. Y luego pues también vemos, por ejemplo, como
los meses empiezan a tener nombres de emperadores. Por eso el mes de julio se llamaba el mes Sixtilis, pero luego vino Julio César y cambió el nombre en honor a su persona. Muerto Julio, vino Augusto, el emperador Augusto, y cambió los mes Hostabilis por el mes de agosto, que viene de Augusto. En el mes de diciembre se celebraban fiestas dedicadas a los dioses romanos, como por ejemplo del 22 al 25 de diciembre existían unas fiestas, como también los idus de mayo, se celebraban en mayo. Luego otras fiestas importantes eran en diciembre, que van del 22 al 25. Del 22 al 24 era la fiesta del dios Baco, donde toda Roma pues se emborrachaban, eran los días de la borrachera, del 22 al 24. El día 22 era también el dios de la diosa Fortuna, la diosa de la suerte. Aún tenemos connotaciones, ¿no? Sobre todo en España, el día 22, el día de la lotería, era el día de la diosa Fortuna. Luego 23 y 24, el día del dios Baco, el día de la bebida, de la borrachera. Y luego el día 25, un día importante, era el día del Sol Invictus, o el Sol Victorioso, o el del nacimiento del Sol. Porque los romanos llegaron al conocimiento que a partir del 25 de diciembre hay un fenómeno meteorológico en el cual los días empiezan a tener un minuto más de luz solar durante el día. Entonces, del 25 de diciembre todos los días se van alargando y un minuto más de luz, y es como que el sol vuelve a vencer. Entonces se celebraba el día del sol invicto. Había otros días para el calendario romano, y bueno, pues este calendario luego el Papa Gregorio lo reformó, y a partir de la reforma del Papa Gregoriano, se añadieron lo que es antes y después de Cristo, es decir, AC y DC. Cuando veis 1000 AC significa 1000 antes de Cristo, y cuando vemos 1000 DC significa después de Cristo, en esas abreviaturas. Pero hizo un mal cálculo y se añadieron 4 años de más, ¿vale? Para calcular exactamente el año de la era cristiana, que tuvo un fallo de cálculo, Gregorio. Entonces, hasta que llegó Constantino, el emperador Constantino, que su madre Helena presuntamente se convirtió al cristianismo, viajó a Jerusalén, echó mano de Eusebio de Cesarea para que le enseñara los sitios del Evangelio, aunque ya en aquel tiempo que Helena se convirtió no quedaba prácticamente nada de los sitios sagrados, porque en la época de Adriano, como sabéis, Jerusalén la cambió el nombre, la llamó a ella Capitolina, y aró la ciudad con sal, y no quedaba prácticamente nada. Entonces abrazó supuestamente Helena, la madre de Constantino, el emperador, allá por el año 600 después de Cristo, el Evangelio. Y Constantino se encontró con un problema, y es que por allá ya el año 600 después de Cristo, en Roma había bastante cristianos. Roma estaba un poco, podemos decir, sectariada entre el paganismo, ¿no?, de los dioses del panteón romano, y el cristianismo. El cristianismo empezaba a hacer mella, y bueno, había la discusión de que no se debía de celebrar ya el Sol Invicto, el día 25 de diciembre. Entonces, ante tal problema, Constantino decidió pues tener una decisión equilibrada, ¿no?, para quedar bien tanto como los plebeyos y paganos como aquellos cristianos que practicaban el cristianismo. Entonces dijo, bueno, la fiesta no la vamos a quitar para quedar bien con los paganos, los que no eran cristianos, y no la vamos a quitar, pero le vamos a cambiar el nombre. La vamos a llamar el nacimiento de Cristo. En sí celebramos el nacimiento del sol, pero celebraremos para quedar bien con los cristianos el día del nacimiento de Cristo, y que cada uno, en su derecho como romano, haga lo que quieran en esos días. Bueno, entonces pues así quedó el 25 de diciembre como el día del nacimiento de Cristo. Y entonces surge la pregunta, ¿realmente cuándo nació Jesús?
Si vamos al contexto que vamos a hablar hoy, de que todas las fiestas son anuncios, dice San Pablo, son sombra de lo que va a venir, que es lo que tenía que venir Cristo. Entonces, cada fiesta del calendario hebreo, perdón, tiene unas connotaciones del Mesías. Entonces, para ver esto, no tenemos un capítulo ni un versículo para poder decirlo, pero sí que tenemos que escudriñar la Escritura. Para eso tenemos que ver el repartimiento que hace David de los sacerdotes, de acuerdo, que empezaban desde el principio del año, que como vamos a decir, ya hemos dicho, el año bíblico empieza el 14 de abril, del mes de Abib, del calendario hebreo, que es el día del nacimiento, del día de la salida de Egipto a la libertad, la salida de Israel de Egipto a la libertad. Entonces ahí tenemos que ver unos sacerdocios y dos embarazos. El sacerdocio, cada semana había tantos sacerdotes en la época de David que se dividió el sacerdocio para que ministraran todas las familias de la casa de Aarón, ofrendaran dentro del templo, administraran como sacerdotes por familias cada semana desde abril. Entonces encontramos que Zacarías y Elizabeth, que no tenían familia, los padres de Juan el Bautista, eran de la clase de Abías, nos dice el Evangelio de Lucas. Y dice que le tocó la octava a la clase de Abías. Entonces, si contamos desde el principio del mes, el calendario hebreo, que es abril, y cada semana se ofrecía cada grupo de sacerdotal por familias, y la clase de Abías se nos dice en la Biblia que era la octava, entonces hay que contar desde abril 8 semanas para llegar al mes en el cual Zacarías, el padre de Juan el Bautista, entra al santuario. Entonces, si contamos por la clase sacerdotal, que era la octava, la clase de Abías, a la que pertenecía Zacarías, el padre de Juan el Bautista, contamos desde abril, que es el año que comienza, el día del año que comienza el calendario hebreo a comenzar, tenemos que contar 8 semanas. Desde abril nos da el mes de junio. Entonces ya sabemos que Zacarías entra a ofrecer el incienso al templo en el mes de junio. Aquí se le aparece Gabriel y le dice que su mujer, que es estéril, va a tener un hijo. Él no lo cree. El arcángel le dice que Gabriel, que está delante de Dios, por esto quedará mudo. Cuando sale, todo el pueblo está esperando una palabra de él, pero hace señas como que ha quedado mudo. Y su mujer Elizabeth queda embarazada. Si presuntamente Elizabeth, la mujer de Zacarías, la madre de Juan el Bautista, quedaría embarazada por su marido Zacarías en el mes de junio, que es cuando recibe la noticia, presuntamente creemos que se quedaría embarazada ante esta noticia que se le da en el mes de junio. Es decir, en el mes de junio, por la clase sacerdotal, contando 8 semanas desde el mes de abril, que era cuando comenzaban a funcionar las clases sacerdotales, en el mes de junio aparece el anuncio y seguramente es cuando Elizabeth queda embarazada de su marido Zacarías, de Juan el Bautista. Ese es el primer embarazo, que Juan Bautista quedaría concebido por Zacarías y su madre Elizabeth en el mes de junio. Bien, ahora tenemos otro embarazo, que es el embarazo de Miriam de Nazaret, o María de Nazaret, que era una joven de Nazaret en Galilea, que estaba desposada, estaba pedida de mano por otro joven de la tribu de Judá, de la casa de David, llamado José. Ella era soltera, estaba de novia con un chico de la tribu de Judá, un joven judío también de Nazaret, y ella era virgen. Entonces aparece el arcángel Gabriel y le anuncia el nacimiento del Mesías. A lo que ella, pues con la ley natural, dice: ¿cómo será esto si yo no concibo varón? Soy pura, soy virgen. Estoy desposada, no estoy casada. ¿Cómo será esto? El arcángel le dice: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. La sombra del Altísimo te cubrirá y santo ser que nacerá será llamado el Hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth, a la que llamaban estéril, es el 6º mes para ella. Es curioso que en el nacimiento de la encarnación del Verbo, que se va a hacer carne en el vientre, en la matriz de una mujer, se dé el dato de otro embarazo, ¿no? Cuando es la anunciación, es el mensaje de la encarnación,
que el Verbo se va a hacer carne, pues es tan glorioso que parece llamativo que se dé también el dato de otra mujer que está embarazada. No lo hace la Biblia al azar, sino que lo hace para que escudriñemos. Entonces el arcángel, después que le anuncia que el Verbo se va a hacer carne en la matriz de esta María o Miriam de Nazaret, le dice también que su parienta Elizabeth, que llamaba estéril, también está embarazada de su marido Zacarías y era el 6º mes para ella. Entonces, si hemos dicho que en el mes de junio, presuntamente, Elizabeth queda embarazada por su marido Zacarías para dar a luz a Juan el Bautista en el mes de junio, y el arcángel Gabriel a María le dice que ese es 6º mes, entonces contamos desde junio, 6 meses en adelante que le dice Gabriel a María, nos da el mes de diciembre. Entonces, en el mes de diciembre, por estos cálculos, es cuando el arcángel Gabriel anuncia la encarnación en la matriz o en el vientre de María del Verbo de Dios. Es decir, que por obra del Espíritu Santo, María quedó embarazada por el Espíritu Santo para concebir al Mesías en el mes de diciembre. Como las fiestas son sombra de lo que ha de venir, en el mes de diciembre hay una fiesta en Israel que se llama la fiesta de Hanukkah o también de la dedicación. Vemos que en el Evangelio de San Juan dice que Jesús andando por el pórtico de Salomón en el templo, la fiesta de la dedicación. Entonces, la fiesta de Hanukkah es la fiesta de la luz. Y hemos dicho que Pablo dice que las fiestas de Israel son sombra, anuncio de lo que va a venir. Entonces, todas las fiestas de Israel marcan, señalan al Mesías. Entonces, es concebido por el Espíritu Santo el Mesías en el mes que se celebra la fiesta de la luz. Entonces ya lo tenemos. Si es concebido por estos cálculos el Mesías en el mes de diciembre, solamente tenemos que contar 9 meses de la gestación natural de una mujer. ¿Y qué mes nos dará? El mes de septiembre, de diciembre, 9 meses adelante, septiembre. Pero es interesante, al igual que cuando es concebido es el mes de diciembre, que hay una fiesta en Israel que es la luz, como dice Pablo, que todas las fiestas marcan al que tienen que venir o son sombra de las que han de venir, es concebido en una fiesta en diciembre, que es la luz, pero van a hacer en otra fiesta en Israel en septiembre, que es la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos es lo que nos dice San Juan en el capítulo 1, que en el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo se hizo carne, es decir, el Verbo se hizo un cuerpo, un templo. Y Jesús, hablando de su cuerpo, cuando va a resucitar, dice, destruye este cuerpo y al tercer día lo levantaré. Destruye este templo, perdón, y en 3 días lo levantaré, hablando de su cuerpo. Es decir, que Cristo, hablando de su cuerpo, lo asemeja a un templo. Y un tabernáculo es un templo. Entonces, es concebido en la fiesta de la luz y nace en la fiesta de los tabernáculos porque el Verbo se hace un tabernáculo, se hace un templo, se hace un cuerpo y habita entre nosotros. Entonces hemos visto cómo por el calendario hebreo y los órdenes sacerdotales, Jesús es concebido en diciembre, nace en septiembre la fiesta de los tabernáculos y muere en otra fiesta, muere en la fiesta de la Pascua. Vamos a seguir viendo. Estamos viendo cómo es concebido por obra del Espíritu Santo el Mesías, cómo es concebido en la fiesta de la Hanukkah y cómo también nace en la fiesta de los tabernáculos, porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, es decir, el Verbo se hizo un tabernáculo. Las fiestas de Israel la encontramos en el Levítico 23, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos, bueno, pues el primer mes es el mes de Nisan o Aviv, el segundo mes es Iyar, el mes de Sivan, el mes de Tammuz, el mes de Av, el mes de Luz, el sexto, el séptimo es el mes de Tisre, el octavo el mes de Matservan, el 9 es el mes de Kisle, el 10 es el mes de Tibet y el 11 es el mes de Sebat. Entonces, en cada uno de estos meses vamos a tener unas fiestas, que en total son 7. También tenemos que decir que las fiestas son agrícolas, es decir, tienen que ver con el campo. ¿Por qué? Porque en invierno todo está escondido, pero las fiestas empiezan a manifestarse
sobre todo la de la primera venida del Mesías, las fiestas de Israel que hablan del Mesías tienen que ver tanto en su primera venida, como lo vamos a ver, como en su segunda venida. En su primera venida tiene que ver más con el tiempo de la primavera, porque en invierno todo está oculto, es decir, todo está en misterio cerrado, todo está oculto. Pero cuando ya se acerca el mes de abril, que nos estamos acercando, ya en estas fechas yo tengo un almendro, vivo en un bajo aquí en mi jardín, que empieza ya a echar flores, ¿no? Entonces, en el mes de abril, todo lo que ha estado oculto durante varios meses ha estado oculto, no se ve nada, los árboles están sin hojas, los campos están sin flores, sin hierba, pero luego otra vez en el mes de abril, marzo, abril, hay una explosión de que todo lo oculto se revela. Así también el misterio del Mesías tiene que ver también con la primavera. Como la salida de Israel a la libertad tuvo que ver con la primavera, porque Israel estaba en oculto en Egipto hasta que se manifestó en su salida. Es interesante el dato que Dios hace coincidir estas fiestas que eran un misterio, que es el misterio del Mesías, con también que son agrícolas. Y tienen que ver también con las fiestas, ¿vale? De la siega, de la maduración de la vid, la fruta del verano, las aceitunas, la fabricación del aceite, la siembra del cereal, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, proseguimos. Son 7 fiestas y la primera de las fiestas es la fiesta de la Pascua. Cada una tiene un tema y, como vamos a ver, todas están perfectamente confeccionadas. En Levítico 23 vamos a encontrar donde encontramos las fiestas de Israel. Entonces, como digo, la primera es de la Pascua, ¿vale? Que va del 14 al 21. Y aquí añadimos en la Pascua de las primicias, ¿vale? Y también los panes de levadura. Es decir, entre el 14 y 21 están los panes sin levadura, en la cual se tiene que limpiar toda levadura de las casas, ¿vale? Porque se va a comer el día 14 la Pascua. Entonces, no tiene que quedar absolutamente nada, 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 totalmente nada de levadura en las casas de los hebreos, porque se va a comer el cordero. En el Éxodo 12 se nos dice que el cordero ha de comerse el 14, pero el día 10 se le tiene que apartar. No puede ser cualquier cordero, tiene que ser macho de un año y no tiene que tener defecto. Por eso se le dice que del día 10 al día 14 se aparte el cordero el 10 y lo tengan con ellos hasta el 14. ¿Por qué? Porque al cordero ser sin defecto no vale cualquiera. Entonces, del 10 al 14 hay que examinarlo. Porque si el animal tiene una nube en el ojo o tiene el pelaje, un cabello diferente o el andar es diferente o la cadera ladeada, no sirve. No podía comerse cocido ni hervido, tenía que ser pasado por fuego. No se podía romper ningún hueso. Esa noche, la sangre de ese cordero se tenía que poner en los dinteles de las casas de los judíos, porque iba a pasar el juicio. Entonces, la palabra Pascua viene de la palabra hebrea Pesaj. Pesaj significa saltar. Entonces, es la fiesta del saltar. ¿Quién eran los que saltaban? ¿Saltaban los hebreos en las casas en Egipto? No, era el juicio que al pasar por la sangre que había en los dinteles del cordero, era un símbolo. Por eso entendemos ahora a Pablo que dice que la sombra, las fiestas de Israel son sombra de lo que ha de venir. Entonces, cuando venía el juicio, la sangre puesta en la puerta hacía saltar al juicio que venía a matar a los primogénitos, y ninguno de los primogénitos de Israel, como seres humanos y animales, sufrieron ningún daño. Entonces, esto en Israel se fue celebrando lo de Moisés año por año y era como una puesta en escena de la primera fiesta, ¿vale? Aunque incluimos también las panes sin levadura, ¿vale? Y luego también las primicias, que hablaré después de hablar de la Pascua. Antes de comer el cordero, se tenía que limpiar todas las casas y se tenía que comer en esos días panes sin levadura, es decir, sin ninguna levadura de apariencia, de malicia y de maldad, como luego San Pablo nos diría en sus epístolas. Entonces, desde Moisés hasta Cristo, en Israel se ponía de manifiesto esta fiesta,
pero realmente ese animal que se comía era un prototipo, era un simbolismo del verdadero cordero que estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, era como una lección, una profecía puesta en escena por el propio Dios a Israel, de que cada año que se celebraba la salida de Israel de Egipto, el Señor les estaba anunciando que va a venir otra liberación todavía más espectacular que la de Egipto. Es la libertad de las tinieblas, la libertad del pecado por medio del Mesías. Entonces, año por año así lo hacían en Israel hasta que en los días de Juan el Bautista es sorprendente y es interesante. El que tenía que señalar al cordero apto debía ser un sacerdote. Entonces, sabemos que Juan el Bautista tenía dos ministerios, uno era sacerdotal y otro profético. Sacerdotal porque por padre y madre, por padre de la clase de Abías, por madre de las hijas de Adón, él le tocaba vestir de lino, llevar un pectoral, una mitra y estar vestido de gloria y de hermosura en el templo. Pero por su ministerio profético iba vestido de pelo de camello, comía langosta, miel silvestre y estaba en el desierto anunciando a Israel que venía el Mesías, que se arrepintieran porque venía el Mesías. Y era el Elías que todo Israel profetizado esperaba, era el Elías que había de venir. Entonces, era un sacerdote el que tenía que señalar a el Cordero. Cuando viene Jesús al Jordán, que está Juan bautizando, es interesante que Juan cuando le ve no dice, mirad Israel, este es el rey de Israel vuestro, que Jesús lo era. O mirar el verbo de Dios, que Jesús era el verbo de Dios. O mirar el primero y el último, porque era el primero y el último, o uno de los títulos que tiene Jesús. Pero no, Juan el Bautista, como sacerdote y profeta, señaló a Israel y señalando a Jesús dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue señalado proféticamente y sacerdotalmente Jesús como Cordero de Dios, ya se le introdujo en su ministerio por un sacerdote y un profeta. Juan el Bautista le señala proféticamente y sacerdotalmente al Mesías, a Jesús de Nazaret, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A lo largo de su ministerio tenemos que llegar a la cronología del Nuevo Testamento. La cronología del Nuevo Testamento, como todos ustedes sabéis, la cronología del Nuevo Testamento es armonizar los acontecimientos que sucedieron, colocarlos en orden cronológico, como sucedieron en el tiempo, en orden, ¿de acuerdo? La cronología del Nuevo Testamento, ya sabéis, que es todo lo que aconteció en los evangelios colocados en orden cronológico y cómo sucedieron en tiempo real. Entonces, en esa cronología del Nuevo Testamento, vamos a ver cómo Jesús no viene solo a decir, sino viene a demostrar que es el Cordero. Y vamos a ver cómo Él mismo va a dejarse examinar, como el Cordero, el animal, se dejaba examinar por el pueblo. Vamos a ver cómo Jesús también se va a dejar examinar, porque si no hay examen, no hay aprobación. Y Él tenía que ser aprobado entre Israel, que era realmente un Cordero sin defecto. Y Jesús se va a prestar a ello, desea Jesús, es su sentir, es su voluntad dejarse examinar. Ahora, pues según esta cronología del Nuevo Testamento, cuando Jesús, cumpliendo las profecías de los profetas, entra en Jerusalén en su entrada triunfal y con palmas en las manos, le echan los mantos, sentado en un pollino, hijo de una Ana, comprando la profecía, cumpliendo la profecía, es el día 10, según esa cronología del Nuevo Testamento. Es el día 10 y dice la ley de Moisés en Levítico 23 que tendréis, y en Éxodo 12, tendréis al Cordero desde el día 10 al 14 y lo examinará toda la congregación de los hijos de Israel. Y el Éxodo 12 dice, y lo sacrificaréis entre las dos tardes, que es la hora hebrea, luego hablaremos de la hora. No se podía sacrificar uno en una hora, otro en una hora, era en la misma hora se tenía que sacrificar entre las dos tardes toda la congregación de Israel. Bien. Entonces ahora el Cordero era apartado el día 10 y tenía que estar 4 días con Israel para que lo examinaran. Ahora, cuando Jesús se baja del pollino hijo de Unana, es el día 10, y Jesús va a estar 4 días hasta el día de la Pascua, que es el día que muera, siendo examinado en esa cronología del Nuevo Testamento, que es todos los hechos, vuelvo a repetir, colocados cronológicamente en tiempo real, colocados como sucedieron,
vemos que los primeros que aparecen, vamos a ir en este tramo de estudio, vamos a ir del 10 al 14, ¿vale? Entonces vemos que en ese periodo del 10 al 14, los primeros que vienen a Jesús son los saduceos. Los saduceos, ya hemos hablado en nuestra clase cuál fue su origen, su función, no vamos a volver a repetirlo, lo tenéis ahí en el seminario, podéis ver el vídeo, hay una lección dedicada a todos ellos en el periodo intertestamentario. Ahí tenéis en esa clase, en periodo intertestamentario, tenéis unos saduceos. Los saduceos creían que no había ángeles ni resurrección, ni se podía interpretar la Torá. Tenían el poder aristocrático, el poder político y el poder religioso. Entonces le rodean a Jesús y para probarle, examinarle, le dicen, maestro, una mujer tuvo 5 maridos, los 5 murieron. En la resurrección, ¿cuál de ellos será su marido? Y ahora Jesús no le responde inmediatamente. Para ellos, Jesús, el que tienen delante, es un joven rabino de Nazaret. ¿De acuerdo? Pero ahora, antes de responder Jesús, lo que les dice es un misil a la aristocracia religiosa, política y económica de Israel en el siglo I, contemporánea de Jesús. Jesús le dice, vosotros ignoráis las escrituras. Es decir, sois unos ignorantes. Podéis tener poder económico, el poder religioso, el poder político, pero en las escrituras sois ignorantes. Y ahora ya le responde, porque la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento y serán semejantes a los ángeles que están en el cielo. Siguiendo esta cronología, también están allí los escribas, nos dice Marcos. Y los escribas, ya también hablemos del periodo testamentario, eran hombres muy celosos de guardar la letra de la ley. Eran los copistas, los que copiaban, no habían imprentas. Hacían copias, ¿vale? Y si se equivocaban en una letra, no borraban la letra, borraban toda la palabra. Eran muy escrupulosos, muy obsesivos con hacer las copias. Entonces le dice, Señor, le tenemos que hacer otra pregunta. Hemos visto que ha contestado bien los saduceos, pero dinos, ¿cuál es el principal mandamiento de la ley de Moisés, de la Torá? Y Jesús se pone serio. Y hay 613 mandamientos en la Torá. Hay mandamientos rituales, mandamientos de lavamiento, mandamientos de la propiedad, mandamientos para asesinato, mandamientos para el entierro, mandamientos dietéticos, mandamientos de higiene, 613 mandamientos. Y se podía uno equivocar fácilmente, pero Jesús se pone serio y dice, Sema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y todas tus fuerzas. Y el siguiente es semejante a este y al prójimo como a ti mismo. Allí los escribas como que aplauden a Jesús y contestan, dice Marcos, bien has dicho, maestro, que no hay cosa mejor que amar a Dios. Ya hemos visto 2 exámenes, vamos del 10 al 14. Jesús está siendo examinado por todo Israel. Ha pasado el examen de los saduceos tocante la resurrección y el mandamiento de los escribas. Pero vamos subiendo de nivel, ya vamos corriendo los días, nos vamos acercando al 14. Vienen los principales sacerdotes y le dicen a Jesús, ¿tú con qué autoridad haces estas cosas? ¿De qué sinagoga provienes? ¿Qué maestros te conocen de entre nosotros? Que para que te den la autoridad que tú tienes. Y Jesús va a jugar con ellos y les dice, yo también os haré una pregunta. Si me la contestáis, yo os diré ¿con qué autoridad hago esto? ¿El bautismo de Juan, de quién era? ¿De Dios o de los hombres? Y ellos se van aparte y empiezan a hablar entre ellos y decimos, ¿qué decimos? Si decimos que el bautismo de Juan era de Dios, nos dirá, está en la boca, que por qué no hemos creído. Pero si decimos que era de los hombres, tememos al pueblo porque tienen al pueblo por profeta. No digamos nada. Y Jesús está esperándoles. ¿Tenéis ya la respuesta a mi pregunta para que yo os dé la respuesta a vuestra pregunta? Y dicen ellos mirando al suelo, no sabemos, maestro. Y Jesús dice, pues yo tampoco os digo con qué autoridad hago estas cosas. Es decir, tampoco le han podido sorprender porque Jesús es el Cordero de Dios que no tiene defecto. Proseguimos, vamos al 14. Ahora viene el tributo. El tributo es Roma y con Roma no se juega. El imperio no dudaba ni escatimaba en gastar denarios y movilizar legiones ante cualquier conato
de rebeldía que hubiera contra el imperio. Y le dicen, dinos, Jesús, ¿es lícito dar tributo al César? Cuidado, ahora es César, ¿eh? Y Jesús pide una moneda y le dan la moneda y dice, ¿quién es el de la inscripción? César. Muy bien, dice Jesús. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero ya estamos en el día 14, o víspera del 14. Jesús es llevado al Sanedrín. Hemos visto el juicio de Jesús según el derecho penal hebreo y según el derecho penal romano. Hay otra clase que la tenéis ahí también, que la podéis ver en este seminario. Y en la víspera del día 14 es llevado de madrugada, casi amaneciendo, a la casa de Pilato. Y ha sido juzgado por la noche en el Sanedrín, es llevado allí ante Pilato, casi al amanecer, siendo noche amanecer, Pilato le recibe. Y Pilato, hermanos, era un procurador que ya había sido llamado la atención por Tiberio, bastante cruel. Cuentan los historiadores que los celotes, que eran los rebeldes judíos, la resistencia judía de aquel tiempo, ante Pilato se echaban a temblar suplicándole piedad y misericordia. Y estaba acostumbrado Pilato a crucificar. Una vez crucificó en un día a 300 hombres en una vía principal de una calle del Imperio Romano. Ya tuvo algunas reprimendas del emperador Tiberio y estaba puesto ya sobre aviso Pilato, cuenta la historia. Entonces ahí aparece Jesús y Pilato, bueno, pues estaba acostumbrado pues a interrogar a celotes, a piratas, a ladrones, asesinos como Barrabás, celotes, etcétera, etcétera. Y empieza el interrogatorio en el Evangelio de Juan, que es el más explícito, y comienza realmente como un interrogatorio. Pero Pilato, que no es torpe, ve que la persona que tiene ahí no se tira al suelo, no se pone de rodillas, no titubea, incluso no habla, guarda silencio. Para colmo de la presión que soy yo, Pilato, que estoy delante de ti y te estoy metiendo presión, te estoy interrogando, pero no te inmutas, no tienes miedo, no tienes temor. Y encima observo que todo tu pueblo está voceando en la calle que te crucifique. Y es ahí donde Jesús le dice, no dices nada, no hablas. Tú no sabes que yo tengo autoridad para matarte o liberarte. Y es aquí sí Jesús habla y dice, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuera dada de lo alto. Tú no sabes que si yo quiero, oraría a mi Padre y mandaría una legión y acabaría con todos vosotros. Entonces, Pilato dice que hay que golpear a Jesús en el castigo máximo, que dejar a un hombre entre la vida y la muerte y despedirle. Eh, Procura también soltar a Barrabás o a Jesús, pero la gente se pone peor. Y cuando le ve de la paliza que ha tenido entre el vituperio, la gente dice, tiene que morir porque se ha hecho Dios y el que se hace Dios se opone a César. Ya hemos hablado el derecho penal y el derecho romano, que fue realmente los dos juicios más corruptos que ha habido en la historia de la jurisprudencia. Y Pilato dice, no hallo delito en él. El propio Pilato, siendo gentil, dice, no tiene defecto. Al decir, no hallo delito, está diciendo, no hallo defecto en él. A esto la mujer de Pilatos viene corriendo con ansiedad y malos sueños y dice, no tengas que ver nada con este justo. ¿Y qué es un justo? Uno que no tiene defecto. Es decir, que Pilato y aún la mujer de Pilato dan testimonio que Jesús no tiene defecto. Entonces, ¿qué día es el que Jesús es condenado? El día de la Pascua, porque el cordero, el animal físico, tenía que morir el día de la Pascua. Y Jesús coge su cruz, que te hayamos hablado de la crucifixión según los romanos y la medicina, y tenéis otra clase en el seminario, vuelvo a insistir, para que no sea demasiado largo, llega al lugar de la calavera y ahí está Jesús. Cuando está Jesús allí, está cumpliendo como cordero, pero ahora se hace falta un sacerdote para sacrificar al cordero. A esa misma hora hay un sacerdote con una mitra de oro, con un pectoral, con las piedras de Israel sobre su hombro, un pectoral, y está cogiendo un animal, el cordero, y con una daga lo pone en el cuello, y el sacerdote, entre las dos tardes, a la hora novena, dice, todo está consumado, y con la daga el sacerdote en el templo mataba al cordero de la Pascua. Pero en la cruz está el cordero, pero hace falta un sacerdote que le quite la vida. Pero no tenemos problema porque la Biblia nos dice que no solamente Jesús es un cordero, que lo estamos viendo a lo largo de toda la clase,
sino que Jesús es un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. No lo recibe de Aarón, sino que lo recibe como el Melquisedec del propio Dios. Y ahora este no lo recibe de padre ni de madre, es decir, por genética, por sangre, como los de Aarón, que eran de padres a hijos, no. Este sacerdocio viene dado directamente como a Melquisedec por Dios, pero es superior al de Aarón porque el de Aarón, por la muerte, se acababa el ministerio y lo tenía que coger su hijo. Pero como este no tiene principio de días ni fin de días, es sumo sacerdote para siempre. Y no tiene que entrar, como dice Hebreos, todos los años, una vez al año, y purificarse por sí mismo, purificarse por el templo y purificar al pueblo. Sino que Jesús, una vez entrando en el santuario a través del velo de su carne y el velo que se rasgó en dos, entró en un tabernáculo superior al de la tierra que entraba el sacerdote, entró en uno superior que es en el cielo. Y allí presentó su sacrificio al Padre y el velo se rompió en dos. Y es decir, Jesús dice, no penséis que me quitéis la vida, la pongo de mi voluntad, tengo poder para quitarla y tengo poder para volverla a tomar. Hasta aquí ha cumplido como un cordero, pero ahora, en la siguiente frase, él cumple como un sacerdote. Y cerca de la hora novena, y ahora vamos a entender por qué dice Mateo, da la hora. Porque hemos leído en Éxodo 12, o podemos leer en Éxodo 12, que dice, sacrificaréis al cordero entre las dos tardes, a esa hora. Las dos tardes es el horario hebreo, pero la hora novena, que es las 3 de la tarde de nuestros relojes en España, a las 3 de la tarde occidentales, se nos dice que a esa hora, la hora novena, Jesús dijo, todo está consumado. Y yo digo, ¿por qué Mateo, si nos hablas de muerte, nos hablas de sudor, nos hablas de fiebre, nos hablas de sangre, nos hablas de clavos, nos hablas de vituperio, hasta el lugar da miedo de la calavera, estamos llorando, leyendo la muerte del Mesías, nos dices en medio de todo esto, cerca de la hora novena? Qué interesante tiene que sepamos la hora. Pues tiene mucho de interesante, porque aún Jesús, como el Cordero de Dios, murió a la hora novena, que era la hora romana, a las 3 de la tarde, la hora del sacrificio, que tiene que ver con entre las dos tardes. Es decir, que Jesús cumplió no solamente con los saduceos, con los escribas, con los principales sacerdotes, con el tributo, con Pilato, sino que también él cumplió a la misma hora que debía de ser sacrificado. Él, como sumo sacerdote, también dijo, todo está consumado. Otro sacerdote en el templo de Aarón, aunque ya no estaba de la clase de Aarón, en la época de los selúcidas, eran, bueno, sacerdotes puestos por tramas políticas, sacrificaban al animal. Pero el verdadero sacerdote no estaba en el templo, estaba muriendo en el lugar de la calavera y estaba diciendo, todo está consumado. Es decir, nadie me quita la vida. Soy sumo sacerdote según el orden de Melquisedec y me la quito a mí mismo. Tengo poder para quitarla y tengo también poder para volverla a tomar. Entonces Cristo muere en el día de la Pascua como el Cordero de Dios. Y ya se nos dice en el Apocalipsis capítulo 5, Jesús ha demostrado en la tierra que es el Cordero, pero dice que había un libro que nadie podía mirarlo, ni abrirlo, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni los profetas, ni David, ni Salomón, ni Isaías, ni Jeremías, ni Ezequiel, nadie. Dice Juan, yo lloraba mucho porque no había nadie digno de abrir el libro. Dice, una voz me dijo, no llores, porque el león de la tribu de Judá ha vencido y es digno de abrir el libro y desatar los sellos. Dice, y miré y vi que estaba como de pie un cordero inmolado, es decir, un cordero sacrificado que entró al cielo con sangre. Y ese cordero no solamente se acercó al libro, sino que también lo miró y también lo abrió. Y cuando los 24 ancianos, que todos tienen coronas, vieron de que ese cordero abría el libro, todos tiraron sus coronas, se tiraron al suelo y le adoraron diciendo, tú eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder y el imperio. Y también los 4 seres vivientes que en el libro de Ezequiel van rígidos, que no se mueven, van donde sobrevan las ruedas, ahora aquí ante el Cordero no tienen por más que doblegarse y decirle, tú eres digno de la gloria, la honra, el poder y el imperio. Y millones y millones y millones de ángeles se unieron también y cantaron un cántico diciéndole que eres digno de la gloria, la honra, el poder y el imperio. Amén. Y bueno, pues Cristo muere el día 14 muere Cristo. Pero a los 3 días del día 14 se celebra el día de
las primicias. Es la fiesta que se recoge los primeros frutos de la siega. Y en esos primeros frutos de la siega que se recogen, tienen que ver, como dice el apóstol Pablo en Corintios, dice, en el orden de las resurrecciones, dice primero Cristo, las primicias. Es decir, que cuando dice en el orden de la resurrección, es que Cristo fue el primero que resucitó, es las primicias de entre los muertos. Y a los 3 días de la Pascua, aquí lo tenéis, se celebran las primicias. 3 días de la Pascua, las primicias. Entonces, Él es las primicias de entre los muertos. Entonces, ya tenemos las Pascuas y las primicias. Pero ahora, a partir de la Pascua, hay que contar, aquí lo tenéis, 50 días después de la Pascua, en el mes de Sivan, que es el tercer mes del año judío, se celebra la fiesta que llamamos Pentecostés, pero originalmente se llama Shavuot, porque viene de la palabra Sabúa, que es semana. Es la fiesta de las semanas. Entonces, ¿por qué se dice penta? Bueno, penta porque en griego penta viene de 50 o de 5. 50 penta, 5 penta, penta, Pentecostés. Pero realmente la palabra es Shavuot, de Sabúa, semana. 7 semanas, 7 por 7, 49, más la noche y el día que salieron, 50 días, que se celebra en Pentecostés. ¿Qué sabemos de Pentecostés? Que vino algo glorioso, la obra del Espíritu Santo sobre la iglesia, la persona del Espíritu Santo sobre la iglesia. Y se repartieron llamas como de fuego. Pero debemos preguntarlo, ¿qué eran lo que celebraban esos 120 hombres y mujeres, entre ellos los 12, que estaban en ese aposento alto? ¿Qué eran lo que celebraban? ¿Qué era lo que Jesús también como judío celebraban? ¿El qué? ¿El qué? Sabemos lo que sucedió, pero no sabemos lo que festejaban. ¿Qué sucedió? Que el Espíritu vino, la obra gloriosa del Espíritu, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué es lo que ellos celebraban? Pues esto que os digo, de que desde la Pascua a Pentecostés van 50 días. ¿Y qué es lo que celebran? Que desde la Pascua, cuando Moisés, que matan al cordero, se lo comen, ponen la sangre en los dinteles y salen de Egipto, tardaron 50 días. Desde ese día que salieron, tardaron 50 días desde el 14 de abril, tardaron 50 días hasta llegar a un lugar. ¿A qué lugar? Al Sinaí. Y en el Sinaí, ¿qué recibe Israel? Tarde Israel, vuelvo a decir, 50 días desde el día 14, 50 días se cuentan 50, que es la cuenta también del Omen. Es decir, se va contando desde el día de la Pascua 50 días y nos da Pentecostés. Es decir, Pentecostés no depende precisamente en un día del calendario, no, es cuando desde la Pascua contamos 50 días ese día. Un año puede ser un día, el número del día, y otros años pueden ser. Es decir, según en la fiesta que es 14 de abril, se cuentan 50 días. Entonces, 50 días tardó Israel a llegar al monte Sinaí, donde en el Sinaí Dios otorga un pacto, que es la Torá, que es la ley, que es la enseñanza, la instrucción. En tablas de piedra se las damos, es un pacto. También tiene que ver con el contrato matrimonial de noviazgo que se hacía en Israel, que se llamaba Ketubá. Es decir, que ahí simbólicamente Dios se quiere desposar, tomar por novia a Israel. Pero ¿qué sucede? Que cuando entrega ese contrato matrimonial que el novio con testigos daba a la parte de la novia con testigos, dice la Biblia que la ley fue dada por medio de ángeles, es decir, los testigos por parte del novio eran los ángeles que entregaron el contrato prematrimonial o la Torá o la ley a Moisés, y por parte de Israel el testigo que lo recibía era Moisés. Pero al recibirlo, ese contrato se rompió porque Dios vio que Israel estaba pecando con un becerro. Entonces, ese contrato se rompe, aunque luego se vuelve a escribir, y les dice, todo va a depender que yo me case con Israel si ellos cumplen mis leyes y mis mandamientos. Cosa que a lo largo de todo, estamos hablando de este seminario de las piedras al reino de Mesías, estamos viendo cómo van desde las piedras hasta que el reino del Mesías tiene que ser establecido, con Israel, el remanente de Israel ya salvo, y las naciones que aceptan a Jesús como Mesías también salvo, y el Israel, el remanente de Israel que reciben a Jesús como Mesías, van a ser los que por fin
van a establecer ese reinado. Bueno, pero se le da a Israel una ley, un pacto, que es la Torá, la enseñanza. Pero Israel, a lo largo de su historia, pues tiene problemas con la idolatría, tiene problemas con los dioses y no andan conforme al espíritu y la fe de la ley, sino andan en la justicia, de su propia justicia, aunque no producía justicia la ley, sino que la ley señalaba que el hombre era un pecador, era un diagnóstico, que en la carne había pecado. Bien, se le da ese pacto, pero en Jeremías 31 dice: "He aquí que yo hago un nuevo pacto". Cuidado, yo hago un nuevo pacto con la casa de Israel, no como el pacto que hice con sus padres en el desierto, que entregué mi ley escrita en piedra. Ahora, para que la cumplan, la escribiré en la tabla de sus corazones. Entonces, ¿qué es lo que ellos estaban celebrando? Ellos estaban celebrando esos 120, los 12 con ellos, que tardaron 50 días hasta llegar al Sinaí, donde Dios le entregó al pueblo de Israel en la época de Moisés algo. Ese algo era un pacto, la Torá. Pero no andaron por esas tablas escritas en piedra, que estaba la ley escrita en piedra, no andó Israel en la fe. Entonces Jeremías 31 dice que en un tiempo Dios daría un nuevo pacto, no escrito ya en piedras, sino en las tablas de sus corazones. Entonces, ¿qué día utiliza el Señor para dar? En el Sinaí dio un pacto a Israel, le dio algo a Israel, un pacto que era la Torá. ¿Qué día utiliza Dios? Otra fiesta en el calendario, la de Shavuot o Pentecostés. Porque como así en el Sinaí se entregó la ley, a los 50 días de la Pascua, a los 50 días de la Pascua verdadera, que es cuando muere Jesús el Mesías como Cordero, se le entrega, Jeremías 31, el nuevo pacto en el corazón, donde por la obra del Espíritu Santo el mandamiento ya no es externo, que es imposible de cumplir, sino que ahora es interno, por la obra del nuevo nacimiento. Y se entrega la persona del Espíritu Santo, y los primeros que lo reciben es Israel, porque el principio de la Iglesia fueron judíos. A lo largo, luego veremos en los próximos seminarios ya la historia de la Iglesia, como también a los pocos años de que la Iglesia comenzara con 120 hombres y mujeres judíos, se van a añadir también al plan de salvación los no judíos, los gentiles, con la casa de Cornelio, etc. Pero eso será la segunda parte del seminario de las piedras al reino del Mesías en la materia, la historia eclesiástica. Bueno, en Pentecostés también se hacían los noviazgos, en la siega, en el verano, en el calor, en la siega, se hacían los noviazgos, etcétera, etcétera, que tiene que ver también con lo que os hablaba de este noviazgo de Dios con Israel. Ahora aquí hacemos una parada, porque estas fiestas, las Pascuas, los panes y levadura, las primicias, Pentecostés, por orden, Pascua, panes y levadura, las primicias y Pentecostés. Todo esto son fiestas que son sombra de lo que ha de venir en la primera venida. Aquí teníamos que parar, primera venida, y hemos visto que las fiestas han tenido que ver con el Mesías, que todas las fiestas, Pascuas, panes y levadura, primicias y Pentecostés, nos hablan del Mesías. Y están perfectamente colocadas. No está el día de la expiación el primero, las primicias el primero, la Pascua el último, no. La primera está la Pascua, porque sin sangre no hay perdón de pecados. Sin sangre no puede venir los demás. Entonces, primera viene la Pascua, luego las primicias, la resurrección. Hay que comer el cordero sin pan y sin levadura, con buena conciencia. Luego viene la entrega de un pacto, de los mandamientos escritos en el corazón. Y hay una parada, esas son las fiestas de la primavera. Y luego vienen las fiestas del otoño, que son las de la segunda venida. Y la primera de la segunda venida, que esas todavía no tienen cumplimiento, se celebran entre los meses de septiembre y octubre, en el calendario hebreo. ¿De acuerdo? Entonces, las trompetas. Ahora, ¿qué día va a venir el Señor? No lo sabemos. El año, el día, no lo sabemos. Pero sí que San Pablo, y estamos leyendo la Biblia, nos dice que las fiestas son sombras de lo que va a venir, son anuncios, señales de lo que va a venir. El día, el año, no se sabe realmente cuándo se va a pasar. Entonces, la fiesta de las trompetas
tiene que ver con la segunda venida del Señor. Y la fiesta de las trompetas no es una trompeta de metal, sino es la fiesta del shofar. Entonces hay diferentes toques de shofar en esa fiesta. Se nos dice que es en el mes de Tirre o Tanín, que corresponde a nuestro septiembre, octubre occidental. Aquí lo veis en el gráfico. La fiesta de tocar el shofar, se tiene que tocar el shofar durante esos días, y hay 4 toques de shofar. Uno es alerta, otro es acércate al Señor, otro es arrepiéntete y otro es el Mesías viene. Ahora, el último toque de trompeta lo hace el más anciano de la sinagoga o del templo, el hombre de más testimonio, y ese es el que anuncia el trompetazo que el Mesías viene. Vuelvo a repetir, hay 4 toques, uno es alerta, otro acércate al Señor, otro arrepiéntete, y por último, el cuarto es el Mesías viene. Entonces, en el libro de Joel se nos dice, tocad trompeta en Sion, anunciar que viene destrucción por todas las partes. Entonces, el comienzo de la tribulación para Israel tiene que ver con el toque de trompeta. Y se nos dice que al final trompeta, porque la trompeta será tocada, dice aquí que el mismo Señor con voz de mando, el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá en las nubes, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuándo? Cuando vaya a comenzar la gran tribulación, al toque de trompeta, los muertos que hay en Cristo van a resucitar primero. ¿De acuerdo? Luego en Israel se tocarán las trompetas. Y luego el siguiente día que viene es el día de la expiación, o también conocido como el Yom Kippur, ¿vale? Yom Kippur, día del perdón, día de la expiación. ¿Qué se hacía el día del perdón? Pues que tú debías perdonar tus deudas. Si tenías deudas, tanto de moral como económicas, debías perdonarlas. Se debía perdonar. Cada 50 años se debía perdonar o dejar a la tierra sin segarla y sin sembrarla, confiando en la providencia de Dios. Porque luego Israel cambió en su judaísmo, cambió los rabinos de trastocar un poco el mandamiento para que la gente no tuviera que perdonar las deudas, pero es el día del perdón. ¿Qué fiesta más bonita, Israel? La fiesta de perdonar. Para que yo os perdone, tenéis que perdonar. Y era el día que entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, ¿de acuerdo? A ofrecer primero por él, por el santuario y por el pueblo. Y se ofrecían 2 machos cabríos, uno por Jehová y otro por Azazel. Hay mucha discusión Azazel. Unos dicen que es un ídolo pagano, otros dirán que al diablo, pero ¿cómo va Dios a pedir que se sacrifique a un Dios pagano o al diablo? Ahí la que más de acuerdo yo estoy es que Azazel significa el lugar escabroso, el lugar perdido, apartado. Entonces echaban 2 suertes sobre 2 machos cabríos, uno era para Jehová y se ofrecía en sacrificio para Jehová por el perdón de los pecados. Y otro que caía por Azazel, ¿vale? A ese se le iba los levitas echándole al desierto, y en relevos los levitas lo iban echando al desierto hasta que el cordero se caía por un barranco o se metía por unas cuevas y ya se había perdido. Entonces se daban señales con antorchas hasta que en el templo ya lo veían. Entonces todo el pueblo ya quedaba a gusto en el día del Yom Kippur porque habían muerto los 2. El que era sacrificado por el pecado del pueblo, por la justicia que el Padre demandaba, y el otro por Azazel, que se había perdido ya. ¿Por qué 2? Porque el que era por Jehová era por el pecado de la justicia que el propio Dios demandaba, sin sacrificio y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, ese macho cabrío, al poner los sacerdotes en el nombre del pueblo, las manos sobre él, la justicia de Dios ya quedaba satisfecha porque la sangre de ese macho cabrío por Jehová quedaba ya contenta. Pero el otro macho cabrío, ¿para qué era? Si la justicia de Dios ya estaba satisfecha. ¿El otro por qué era? Era por la conciencia del pecado del pueblo. Es decir, Dios nos ha perdonado, pero nuestras conciencias nos siguen acusando. El otro cordero por Azazel, al lugar escabroso, era también
echado fuera al sitio más lejano para que nuestras conciencias también estuvieran tranquilas y no nos acusara el pecado en la conciencia. Entonces Jesús también cumplió como víctima en el Yom Kippur, porque él también fue dado para justicia del Padre. Nuestros pecados era sido nuestra propiciación por la justicia que el Padre demandaba, dice Isaías 53, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo hasta el final, ¿de acuerdo? Y también en nuestras conciencias nos tenemos que sentir perdonados, porque Él murió en un lugar escabroso, en la calavera, fuera de la muralla, fuera del templo, porque en Cristo estamos perdonados para el Padre, pero también perdonados para nuestras conciencias, porque hay personas que Dios los ha perdonado, pero ellos siguen acusándose en sus propias conciencias. Entonces, en el día del perdón, el pueblo era perdonado y ellos también tenían que perdonar a todos sus hermanos, tenían que hacer un recuento durante todo el año del mal que habían hecho, pedir perdón, reconciliarse, etcétera, etcétera. Y ya la última fiesta, y en el reino del Mesías, en el milenio, todas estas fiestas desaparecen. No tenemos evidencia que quedan. ¿Por qué? Porque cuando ya venga el Mesías, ¿de acuerdo? Ya venga el Mesías, entonces estas fiestas desaparecen. En el día de la expiación encontramos, que nos dice San Pablo en Romanos, que el remanente de Israel, Israel es enemigo por la cruz, se nos dice en Romanos, pero son amados por los padres. Pero aún así, Israel, si no tiene a Mesías con ellos, no pueden entrar al reino. Pero se nos dice que todo Israel, es decir, no todo el número de ciudadanos israelíes. Yo quiero que todos los americanos se salven, que todos los chinos se salven y que, por supuesto, primordialmente que todo Israel sea salvo. Pero no sabemos si son los 6 millones de judíos, que ojalá que sí, o es el todo Israel que Dios sabe en su conocimiento. Es decir, como Elías, yo tengo un remanente de hombres que solo lo sé yo, que no han doblado su rodilla ante Baal, ¿vale? Pero sí que sabemos que un remanente fiel aceptará a Jesús como Salvador. ¿Qué día? El día del perdón, porque se está escrito incluso con qué mensaje se arrepentirá Israel. Y no será otro mensaje, sino el mensaje de la cruz. Dice que cuando venga el Mesías le preguntará a Israel, ¿qué son estas marcas que traes en tus manos? Y contestará el Mesías, estas marcas que traigo en mis manos me la hicieron en la casa de mis amigos. La versión original dice en la casa de mis hermanos. Es decir, el mensaje de Jesús que Israel dijo, ¿cómo tú siendo el Mesías, que le van a recibir cuando aparezca en su segunda venida y entre ya Israel a la conversión, después de pasar la gran tribulación, le dirán, tú eres el Mesías. ¿Y qué marcas traen? ¿Cómo el Mesías trae marcas? Aunque el judaísmo de ahora habla de dos facetas del Mesías, ¿vale? El Mesías rey y el Mesías el leproso. Es decir, que tiene que venir un Mesías llagado, Isaías 53, y otro Mesías como rey. Entonces le preguntan por esas heridas y se quebrantará Israel porque dirá, vosotros me lo hicisteis, como Jesús diciendo, vine en mi primera venida y vosotros me crucificasteis, pero vuelvo de nuevo a vosotros. Y dice que llorarán como se llora por hijo primogénito de Israel. Y entonces el remanente de Israel entrarán ya al plan de Dios de salvación. Y luego tenemos, por último, la fiesta de los tabernáculos o Sukkot, que viene de Sukkot. Sukkot es chabola, casa precaria, casa endeble. Es decir, es la fiesta que hay que estar durante 7 días, del 15 al 22, hay que estar 7 días viviendo en chabolas. Y todo Israel se prepara en sus patios, en sus portales, una chabola. Y hay que estar durante 7 días, cierto tiempo, bastante tiempo dentro de la chabola. Se tenía que poner unos frutos que uno tenía que tener sabor y olor, otro no tenía que tener ni sabor ni olor, otro tenía que tener olor pero no sabor, y otro no tenía que tener sabor pero sí olor. Entonces, esos simbolismos es que en el tabernáculo de Dios, que ya habla de la era milenial, de que ya el gobierno por fin desde las piedras, los pozos, el Sinaí, el tabernáculo, el primer templo, segundo templo, el periodo intertestamentario, el periodo del Mesías, el periodo de la historia eclesiástica, con todas las evidencias que vamos a ver ya a partir de las próximas clases, ahora se establece ya el milenio y tiene que ver con el Mesías, señalando al Mesías como se le señala en la Pascua, como el Cordero,
como la resurrección, como las primicias. En Pentecostés, como que se otorga un nuevo pacto, que es el que trae el Mesías por medio de la regeneración del Espíritu Santo. La fiesta de las trompetas, que anuncia el arrebatamiento de la iglesia y el periodo de tribulación para Israel. El día del perdón, que cuando Israel entra ya a la salvación. La fiesta de los tabernáculos es la única fiesta que quedará. Y se nos dicen los profetas que los que no suban de las familias de la tierra, de las naciones, por eso vemos que Israel será, el remanente de Israel será salvo y de las naciones serán salvos. Después de los juicios de Apocalipsis, habrá naciones que sean salvas, ¿de acuerdo? Entonces se nos dice que de las naciones que entren en el milenio, que no suban a Jerusalén. Y en Jerusalén dice el profeta Zacarías que el Señor pondrá a sus pies sobre el monte de los olivos, se partirá en dos. Y que se habrá un río que saldrá del santuario y llegará al mar muerto. Y el mar muerto, que hay tanta densidad de sal que yo me he bañado y es como si te acuestas en la cama, se harán en redes de pescadores y habrá una gran prosperidad económica en Israel y en Jerusalén que será para todas las naciones. Habrá el comienzo del milenio. Entonces, la fiesta de los tabernáculos tiene que ver con eso, ¿no? La fiesta de los tabernáculos, había que estar ahí en esas chabolas, en esas casas precarias, y tenías que tener gozo. El Señor prohibía estar tristes, es una fiesta de gozo, porque ya está Dios habitando. En la fiesta de los tabernáculos también es importante remarcar algo, ilustrar algo para terminar ya esta clase, es cuando dice que en el último gran día de la fiesta Jesús dijo: todo el que tenga sed, venga a mí, beba, y de su interior correrá un río de agua viva. ¿De qué fiesta está hablando? De las 7, de esta fiesta, porque en esta fiesta había agua. Y os voy a explicar de qué manera. En la fiesta de los tabernáculos, en el último día de los 7, el sumo sacerdote, con toda una procesión de todos los sacerdotes, que eran cientos, salían desde arriba del templo, iban bajando por la ciudad de David hasta el estanque de Siloé, que estaba abajo del todo. Era una procesión impresionante del sumo sacerdote, con cientos de sacerdotes bajando desde el templo, la casa de David, hasta el estanque de Siloé, y de allí se recogía en una vasija de oro agua, y otra vez la procesión ascendía desde Siloé por la ciudad de David hasta llegar al templo. Y allí en el templo, el sumo sacerdote y la procesión y el pueblo delante vertía el agua y decía: bendito seas, Señor, Dios del universo, que haces llover sobre buenos y malos. Que este agua que derramamos del Siloé sea como la lluvia que tú traigas sobre tu pueblo Israel, para que haya siembra, siega y buena cosecha el año que viene. Entonces, en ese momento de decir eso, el sacerdote, Jesús se puso en pie y dijo: todo el que tenga sed, venga a mí, beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. También es importante saberlo, porque cuando vemos que Jesús a un ciego de nacimiento le pone barro y le dice: vete a lavarte a Siloé, y no estaba cerca a Siloé. Siloé estaba como casi a 1 kilómetro, si no 2, 1,5 kilómetros o 2 kilómetros desde la explanada del templo en cuesta abajo. No sé si fue acompañado o no, el caso es que el ciego llegó. Y yo digo, por lógica, si yo estoy ciego y me ponen barro con saliva, que estoy todavía más ciego y me dicen que me vaya a lavarme a Siloé, no es de lógica. Pero el ciego, hermanos, es judío. Y el ciego entendía el contexto que os he dicho del sacerdote con el agua en la fiesta de tabernáculos, ¿vale? Que el agua era un simbolismo que se vertía en la tierra. ¿Y qué le pone Jesús en los ojos? Barro. Porque ¿qué somos creados? Del barro. Dios llamó a Adán Adán porque salió de la Adama. Adama en hebreo es tierra. Por eso al salir de la Adama te llamo Adán. Si lo digo en español no tiene sentido. Si te saco de la tierra te llamo Adán. No. Si te saco de la tierra te tendré que llamar terrícola o terrestre. Pero en hebreo es: si te saco de la Adama te llamo Adán. Es decir, del barro. Dios nos creó del barro. ¿Y qué le faltaba al ciego? En su cuerpo, que somos creados del barro, un elemento que era la vista. Por eso simbólicamente le pone barro. Pero simbólicamente también le dice que vaya a Siloé, ¿vale? Y él entiende el contexto, y ese contexto le da fe para ir, y anula la lógica, y utiliza la fe para marcharse. Se va allí, a 1,5 kilómetros más, si no me equivoco, se lava los ojos y vuelve viendo, ¿de acuerdo? Entonces, la fiesta de tabernáculos tiene que ver
con ya el principio del gobierno o del reino milenial con Cristo, la Iglesia, el remanente de Israel que ha sido salvo y las naciones que sean salvos, ¿vale? Porque es el tabernáculo de Dios con los hombres. Y de Jerusalén, nos dicen los profetas, saldrá la ley y de Sión la palabra de Jehová. El Señor, el Mesías, establecerá su reinado desde Jerusalén. Desde allí estará reinando. No será el Congreso de Estados Unidos, ni el Kremlin en Rusia, ni el Congreso de Diputados en España. Desde Jerusalén, el Señor gobernará a las naciones y será un reinado en que el lobo y el cordero, según Isaías, morarán juntos. El niño meterá la mano en la cueva del aspid y no le dañará. Habrá una prosperidad económica tremenda. Habrá sanidad, no habrá enfermedades, cesará las enfermedades. Habrá también hasta cambios en la propia Jerusalén geográfico, que sería para estar mucho más tiempo. Bueno, pues ha sido una aproximación por encima del calendario hebreo y el Mesías. Ya quiero deciros que la próxima semana ya tomaremos lo que es la historia eclesiástica, ¿de acuerdo? Tomaremos la historia eclesiástica tomaremos la historia eclesiástica, donde ya veremos pues el cristianismo en el siglo I, cómo va a haber ya la separación de lo que es judaísmo de cristianismo, que antes no se van a ver. En los primeros años del siglo I no se notaban por parte más de los romanos, ¿no? Del Imperio Romano no hacen diferencia entre los judíos y los cristianos, no hay diferencia, pero luego ya vamos a ver cómo hay esa separación del judaísmo, y hablaremos un poco más de historia del judaísmo después de Cristo, que va a suceder. Luego ya el desarrollo del cristianismo. Y vamos a ver luego a lo largo de diferentes clases cómo el cristianismo fue añadiendo, como también el judaísmo, fue añadiendo liturgias, tradiciones orales, y cómo el catolicismo, la Iglesia, va a degenerar en un debacle de liturgias, de sínodos, de concilios, etcétera, etcétera. Bueno, pues me despido de vosotros. Hasta el próximo viernes. Las clases ahora son grabadas para que tengáis más facilidad y espero que haya sido de provecho. Escribe, por favor, aquí en el canal, escribe tus preguntas, tus aportes. El canal está abierto para que se aporte con respeto, eso sí, todos los comentarios que se hagan sin respeto. Este canal está abierto a católicos, a judíos, a protestantes, a gente atea, a todo el que quiera. Este canal está abierto. Solamente exponemos, igual que respetamos, pedimos que se nos respete de igual manera. Así que, bueno, me despido de esta tarde, la octava clase del seminario de las piedras al reino del Mesías, el calendario hebreo, la profecía bíblica. Si te gusta el canal, por favor, suscríbete y escribe tu aporte, una frase, lo que tú quieras. Nos despedimos. Próxima semana estaremos comenzando la historia eclesiástica. Saludos.